chiquititos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Edjo Barragán y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema un poco serio que es sobre el coronavirus. No exactamente sobre el virus, pero 3 cosas que nos ha enseñado o que podemos aprender de este. Como lo mencioné, es un tema serio, no es un tema para tomarse a la ligera, pero no soy doctora, no soy nada para hablarles en sí del virus, mi opinión, que creo, gente que dice que sí las profecías. La verdad es que no vengo a eso, pero pensando en todo lo del coronavirus, todo lo que ha estado pasando, se me vinieron 3 enseñanzas que podemos tener sobre esta situación, porque creo que en medio del caos, en medio de absolutamente todo, siempre hay esas pequeñas perlitas que podemos sacar de cada situación para crecer y para aprender. La primera enseñanza, y yo creo que todos lo sabemos, pero son en estos momentos que se ve tan real y tan tangible, que es qué tan pequeños somos realmente, que somos una pieza tan pequeña en un plan tan gigante. Honestamente digo, con el coronavirus, en mi vida personal, pues viajes se cancelaron, cosas que tenía que hacer con mi libro se cancelaron. Hubo muchos cambios que afectaron en muchos de mis planes y cosas que yo tenía pensando que este iba a ser un muy buen año. Y en un momento que yo estaba por decirle a Dios algo, me puse a pensar, dije, o sea, ¿cómo puedo ser tan, como, no egoísta, pero como que pensamos siempre que todo se trata de nosotros? Cuando digo, ok, esto será mi pequeño plan dentro de todo el caos que está sucediendo en el mundo, y simplemente creo que nos hace reflexionar que la vida va más allá que nuestra vida, que a veces estamos tan metidos en nuestro propio mundo, en nuestro círculo de amistades, en nuestros sueños, en todo, que olvidamos que hay un mundo, que olvidamos que hay algo mucho más grande que lo que nosotros queremos y que nuestros planes. Y creo que es algo que nos ayuda a mantener los pies en la tierra y la mirada en Dios, de saber que somos una parte tan pequeña de algo muchísimo más grande, que es todo lo que pasa a nuestro alrededor, incluyendo la voluntad de Dios, que a veces queremos que todo sea como que se trate de nosotros, pero realmente nada se trata de nosotros. Lo siguiente, más que una enseñanza en sí, creo que trae una revelación respecto a dónde está nuestra fe. Es fácil decir que creemos en Dios, es fácil decir confía en Dios, es fácil decir eso, pero cuando empieza a ver el caos, cuando empieza a ver la enfermedad, cuando empieza a ver la escasez, cuando empezamos a ver la economía caerse, cuando empezamos a ver los supermercados sin comida, cuando empezamos a quedarnos sin papel sanitario, cuando empiezan todas estas cosas, muchas veces como humanos nuestra fe empieza a caerse porque no estaba tan firme. Honestamente, a lo largo de mi fe, y algo que hace unos cuantos años empecé a pensar mucho cada vez que yo me encontraba en una situación difícil, en una situación donde sentía que el mundo se me estaba viniendo encima, yo me imaginaba como en ese pasaje en la Biblia donde están los discípulos y Jesús en una pequeña barca. Imagínate esto, está el mar abierto, está una pequeña barca, está Jesús, están sus discípulos, y empieza a moverse la barca, empiezan a soltarse los vientos, empieza a azotar el agua y se ve como que se van a hundir. O sea, ¿cuántas personas no han muerto en el mar porque algo sucede con el barco? Y Jesús está dormido tranquilamente. Los discípulos se asustan y dicen, Jesús, ¿qué quieres, que muramos o qué rollo? Y Jesús dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y Jesús le da los vientos, le da los mares y todo tranquilo. Y Jesús diciéndoles que no saben con quién están, no han visto, no les he demostrado que yo tengo autoridad sobre todas las cosas. Entonces, basado en ese pasaje, siempre que yo paso por una situación difícil, yo me imagino, digo, no sé si alguna vez han subido como a un barco, pero están los cuartitos, ¿no? Pequeñitos en los barcos, y yo me imagino en uno de esos cuartitos y en una cama, y está Jesús como acostado así viéndome, y yo acostada viéndolo, y siento que la barca se está moviendo, pero no quito mi mirada de Jesús confiando. Y cuando empezó con todo esto del coronavirus, al comienzo yo dije, X, tontería el gobierno, sigo teniendo mis opiniones, pero esas no las vengo a dar el día de hoy acá en internet. Pero después empezó a volver más real, empezó a afectar nuevamente mis planes, empezó a afectar lo que yo quería, empezó a afectar en mi relación, empezó a afectar en la incertidumbre de cuándo lo voy a volver a ver, en muchas situaciones de la vida, donde sentía que esa barca se había vuelto como, no sé si alguna vez han subido, en México le dicen el martillo, que es con un martillo que va dando vueltas, es un juego así, y eventualmente sube y se queda ahí y baja, y es un martillo. Y yo me sentía como si estuviera en esa barca, o sea, como en ese cuartito viendo a Jesús, y estaba en esa parte del martillo donde estoy arriba y donde estamos contra gravedad, y solamente estoy viendo a Dios así como
estoy confiando en ti, no sé qué va a pasar, siento que hay un caos donde literalmente está totalmente fuera de mi control, pero mi fe y mi confianza está totalmente en ti. Y nuevamente a veces son en estas situaciones donde realmente brota la fe. Nuestra fe a veces es puesta a prueba y es aquí donde decimos, ¿sabes qué? Decido confiar en Dios. Claro, voy a tomar mis precauciones, claro, voy a seguir indicaciones, pero confío en que Dios tiene un plan, confío que Dios tiene el control y que Él nunca pierde el control. Entonces creo que son en estos momentos donde realmente sale si realmente confiamos en Dios o no, porque es fácil decir, sí, Dios, confía en ti cuando todo está bien, las finanzas están bien, la familia está bien, la salud está bien, pero cuando todo eso se pone patas para arriba, cuando todo eso empieza a salirse de control y tú literalmente te sientes como que estás contra gravedad y te sientes que te vas a caer y que todo está en caos, confías en Dios en esos momentos. Entonces creo que eso es algo que nos podemos poner a pensar en estos momentos, de que realmente si estamos dejando que el pánico reine en nuestras vidas o si estamos dejando que nuestra fe sea probada y usada en estos momentos. La tercera enseñanza tiene que ver con la muerte. Obviamente, estando en un virus y estando en una pandemia y estando en una situación tan delicada, mucha gente empieza a pensar en la muerte. El terror de morir, el escuchar las estadísticas de cuántos infectados, de cuántos muertos y ver que esos números cada día crecen más, mucha gente empieza a tener miedo de morir, empiezan a tener miedo de qué le va a pasar a mi vida. Pero creo que aquí como creyentes y como cristianos es donde nos tenemos que aferrar nuevamente a nuestra fe y aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Hay un versículo que quiero compartirles con ustedes, que está en Romanos 8:11, que dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. La muerte es algo inevitable. En esta pandemia, en un accidente de auto, por edad, por enfermedad, por cualquier situación, la muerte es inevitable. Pero una seguridad que nosotros podemos tener es nuestra seguridad de qué va a pasar después de la muerte. Hay muchas personas que no conocen de Dios, que no conocen el mensaje de Jesús, que temen a la muerte porque es como, se me va a acabar mi todo y qué va a pasar después. Pero nosotros como creyentes en Jesús sabemos que este mundo no es todo, que sí tenemos familia y que obviamente tenemos ese apego, que no nos queremos ir porque nuevamente tenemos familia, tenemos amigos, tenemos sueños, tenemos planes, todo esto. Pero sabemos que aquí no se acaba todo y que nos espera una eternidad con Jesús y que eventualmente seremos levantados de entre los muertos para pasar una eternidad junto a Jesús. Y en eso podemos tener seguridad, podemos tener esa confianza de que la muerte no es el fin, de que ahí se acaba todo y fin. Dios nos dice, van a pasar una eternidad a mi lado. De eso se trata la salvación, donde te dice, eres salvo y vas a pasar una eternidad conmigo en el cielo. Entonces, en este momento de pandemia, en este momento de pánico, en este momento de coronavirus, algo que podemos aprender es sobre la muerte y sobre cómo no tenemos que temerle a la muerte, que obviamente no es de que no le temo y me expongo y me vale cacahuate, no se trata de eso, pero de que realmente podemos tener esa seguridad de que Dios tiene control sobre todas las cosas, que Dios tiene un plan mucho más grande y que la muerte no es el fin para nuestras vidas. Y saben, ahorita que dije eso de que me vale y voy a hacer lo que sea, se me ocurrió una cuarta enseñanza o un cuarto punto que podemos poner atención, que es el egoísmo. En medio de esta pandemia podemos escuchar a gente, por ejemplo aquí en la ciudad en donde yo vivo, la gente se está acabando la comida y el papel sanitario como si no hubiera un mañana. Y creo que dentro del caos, a veces como humanos en egoísmo causamos más caos, tanto en agarrar demasiado, más de lo que necesitamos, dejando a otras personas que lo necesitan sin esos recursos, al igual que decir, al cabo a mí no me pasa nada porque yo estoy joven, y no estamos pensando en aquellas personas de mayor edad, aquellas personas con sistemas inmunológicos mucho más bajos, aquellas personas que tienen tal vez alguna enfermedad que los hacen más propensos a enfermarse, y a veces tendemos a pensar solamente en nosotros y en lo que a mí me afecta y en lo que yo quiero, pero nuevamente el mundo no se trata solamente de nosotros. Así que
fuera de las enseñanzas, te quiero invitar a que en estos tiempos podamos ser una luz, inclusive dentro de todo esto, que podamos actuar en misericordia, que podamos actuar en compasión, que podamos actuar en bondad, en gracia para con las personas, y no dejar que el egoísmo reine, porque el egoísmo tiende a brillar demasiado en medio del caos y del pánico, donde la gente se pone en ese modo de autosobrevivencia y empiezan a hacer diferentes cosas que terminan siendo egoístas y que terminan afectando a otras personas también. Pero bueno, les quería compartir esto rápidamente. Espero que bendiga esto sus vidas, que les dé un poquito más de confianza y de seguridad en medio de todo esto, que recordemos que Dios nunca pierde el control, que no hay nada, y lo dice en su palabra, que aún una hoja de un árbol tiene que ser autorizada para poder caer. Aún los demonios tienen que pedirle permiso a Dios para moverse. Todo está bajo el control de Dios. Así que aunque sea un caos para ti, recuerda que Dios tiene control sobre todas las cosas. Pero sin más, mi nombre es Etria Barragán y nos vemos por aquí después.